Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, en un doble mano a mano. Son jóvenes emprendedoras, bellas y talentosas. Una se destaca en el ámbito artístico y la otra en el mundo de los negocios. Conozcamos a estas mujeres exitosas que se han abierto camino por méritos propios. Cristina Cres, directora ejecutiva del grupo empresarial Cres, y la conductora de radio y televisión Belén López Vargas. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Bueno, hoy realmente un programa muy especial. En un ratito les presento a mis invitadas. Antes les digo de que vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, como siempre, con mucho bordado, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Cuando está puesto esto así, chiqui chiqui, no me acuerdo. Bueno, no importa, pero me fascina, ¿verdad? Que está excelente, como siempre. Teléfono para citarte con Tinola, hacerte un buen ajuar, como decíamos antes, vestuario para... Sobre todo ahora también se viene septiembre, ¿eh? Las fiestas de primavera. Anda y llama al 021 52 50 60. En el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la belleza, ya sabemos. Joseph, el imperio de la belleza, que hoy me fui a maquillar, pero no al pelo, porque ya no tuve tiempo, ¿eh? Ya sabes que en Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias, ¿eh? Tenés prácticamente un Joseph en cada barrio, en cada ciudad también, porque realmente se extendió más allá, obviamente, de nuestra ciudad capital. Y la casa central queda en la avenida Fernando Lamora, ahí al costado de la terminal de ómnibus, y realmente su local es todo un imperio, ¿eh? Bueno, mi invitada, hoy realmente es un placer. Acuéstense ahí en la camita, o en la sala con un vinito, o si no un cafecito o un té, a disfrutar de este programa, porque hoy es, como yo siempre digo cuando tengo esta clase de programa, un bálsamo para el alma. Viste que siempre acá nos peleamos todo, la reelección, sí, no, carte, guácala, sí, no, divino, etcétera, etcétera. Bueno, hoy no. Hoy estamos tres mujeres, porque hoy dije ya en la radio, voy a tener dos mujeres fabulosas, talentosas, hermosas. Entonces Augusto dos Santos, que es todo un galán, me dice, tres mujeres talentosas. Lógico, yo también, obviamente me incluí. Pero en serio, qué divino. Pueden ser mis hijas ambas, porque tienen entre 28 y 32 años, y yo tengo 57 y mi hija tiene 30 y pico de años, así que no sé si quiere que diga la edad, entonces por si acaso no digo, pero no. Así que son como, pueden ser mis hijas, pero realmente jóvenes, hermosas, talentosas, y dicen que buena gente, porque no las conozco del todo, a Belén más sí, pero a Cristina no, pero obviamente no dudo de sus referencias, y hoy las vamos a conocer un poco más, ¿eh? Saludo a Cristina Cres, porque Belén ya es de la casa, entonces empezamos con la, ¿verdad? Con la invitada. Gracias por venir, Cristina, ¿sí? Es un placer conocerte. Muchísimas gracias por la invitación, Mina. Te decía, Cristina, que varias veces vi entrevistas que le hacían, mención a lo que pasó con Frutica, el padre de Cristina, después luego la madre que se hizo cargo, ahora ella. Y me llamó la atención realmente la historia de estas dos mujeres, tanto de su madre como de ella. Y dije, bueno, realmente quiero hacer una entrevista. Y ya tiene ese rato que le digo, ¿verdad? Porque la otra vez vi otra entrevista a Cristina y me acordé de ellas. Y dije, tengo que traerla en el programa porque de verdad me gustaría conocerla. Y Belén López, que ya la conocemos, la conocen todos, me imagino. Y yo no conocía una faceta de Belén, ¿verdad? La conozco como periodista, como conductora, excelente, muy talentosa. Pero la parte musical, de verdad, yo desconocía. O sea, viste que yo vivo también en una burbuja ahí periodística, política, etcétera.
Entonces yo desconocía, pero también no es que desconocía solamente por ignorante que soy en ese campo, pero también vos estabas un poco alejada del tema de la música de Belén, ¿verdad? Sí, bueno, Mina, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento Gracias muy por venir. contenta de estar acá. Y bueno, de poder hablar contigo, que sos también vos una eminencia en todo lo que se refiere a periodismo y tenés siempre a los más importantes políticos y algunos no tan importantes también. Así es que gracias por tenerme aquí en tu mesa. Y sí, bueno, hace 17 años ya trabajando en los medios de comunicación. Si bien es cierto, siempre estuve en la música desde chiquita. Cuenta mi mamá que componía en la cuna. Pero bueno, cuando ya comencé en la televisión, aquí justamente en esta casa, en 2006, hice una pausa, un stand-by en la música y me dejé eso guardado allí por 13 años y bueno, es el momento de volver a mostrar eso. Qué maravilla. Y 13 años después estamos regresando a la música con toda la fuerza, con un equipo hermoso y bueno, es parte de Dentro de un ratito comprobamos, pues yo ya lo comprobé, porque obviamente estaba ahí probando el equipo y todo esto, y realmente es maravillosa la voz, y encima es cantautora, porque ella misma compone también los temas. Pero antes de empezar con ellas, Jenny nos preparó una pequeñísima reseña, ¿verdad?, de ambas. Empezamos con ¿cuál tenés primero? La de Cristina. A ver quién es Cristina. Cristina Cres se hizo cargo del grupo Cres teniendo solo 20 años tras el fallecimiento de su padre y a pedido de su madre. 8 años después, la empresa ha logrado un crecimiento sostenido basándose en el aprovechamiento de los recursos y productos paraguayos, la constante innovación, además de la calidad y diversidad de sus productos. Frutica es una de las marcas de la empresa y se destaca además por su alto grado de responsabilidad social empresarial, dando una fuente de ingresos segura a cerca de 4.000 pequeños productores y trabajo a unas 700 personas cuyas familias están asentadas en Cresburgo, una colonia que fue fundada por su familia y que hoy cuenta con más de 3.500 habitantes. Bueno, breve, porque después vamos a ampliar con ella, obviamente. Veamos la de Belén también ahora, entonces después ya nos metemos a full en estos manos a manos, como se dice, ¿verdad? Porque son dos manos a mano. A ver, veamos, por favor, la breve reseña sobre Belén. Belén López Vargas es periodista, conductora de radio y televisión. Se inició en los medios de comunicación a los 16 años de la mano de Charles González Paliza. Con un fuerte talento para la música, Belén empezó a ejecutar el piano desde los 4 años y compone sus propias canciones desde los 9. A los 12 años inicia sus estudios de música en el Ateneo Paraguayo. Durante su adolescencia desarrolló su talento musical formando parte de varios grupos musicales. Además, a su extenso currículum hay que agregarle que fue y es figura de importantes medios de nuestro país y el exterior. Trabajó en Radio Cardinal, Canal 9, La Tele, Radio 1000, tuvo una pasantía en CNN en Estados Unidos y colaboró para la CNN en español. Fue conductora de espectáculos en Unicanal y actualmente conduce el programa cultural musical La Naranja aquí en Red Guaraní. Conozcamos más a Belén López Vargas. Bueno, sensacional, como pudiste hacer en tan pocos minutos. Una genia, Jenny. Bueno, a ver, y todos los compañeros, obviamente, que le ayudan. Cada rato se me está por caer este bolígrafo. Bueno, a ver, ¿vos a qué grupo crees? En realidad, Frutica, pues, como marca, ¿verdad? Es mucho más imponente que el grupo Cres, a pesar que el grupo Cres incluye a Frutica y otras empresas, Cristina, ¿verdad? Sí, así mismo. El grupo CRES está compuesto por la estancia Beate, que es la parte agrícola, frutícola y hortícola ya también. Sí. Y está Frutica como la parte industrial, ¿verdad? Y realmente la hermana menor y la niña bonita dentro del grupo porque es la imagen. Y después está Kimex como una empresa de servicios para las otras empresas y Cresburgo, que es la inmobiliaria del pueblo. Inmobiliaria. Así mismo. Qué increíble. Ahora, a mí me llamó la atención tu vida y la de tu mamá a partir de la muerte de tu papá, ¿verdad? Que, bueno, yo me imagino, obviamente vos dirás, que la muerte de tu padre marcó un antes y un después en la vida de ustedes, digamos, ¿verdad? Porque tengo entendido que la vida de ustedes era, bueno, la tradicional, ¿verdad? El padre trabajando, ¿verdad? En la tierra, la empresa, el proveedor, ¿verdad? Y la madre, ama de casa, ¿verdad? Con una hijita, única hija que sos vos, ¿verdad? Sí, así mismo era. Mi padre fue el fundador de la empresa y
las condiciones en las cuales mi madre aceptó venir era justamente que mi padre le dejara vivir en el monte y tener todos los animales que ella quisiera. Porque vinieron de dónde, a ver, para que la gente... De Alemania vinieron los dos en 1977. ¿Tenían cuántos años ambos, más o menos? Y estaban entre 25 a 26 años. ¿Y que vinieron casados o vinieron y después se casaron acá? O... Y mi padre empezó queriendo salir de Alemania. Sí. Era agricultor él en Alemania, pero se aburría mucho del invierno europeo. Claro, los largos inviernos que Así no mismo. podías hacer nada en Para el un campo. agricultor terrible, ¿verdad? Mucha época de sin trabajo. Sí. Exacto. Entonces ya quería buscar algo donde trabajar 12 meses al año y bueno, Sudamérica ameritaba. Y no quería venir solo. Quedó en Alemania, vino acá un rato y dijo, sí, me quiero ir, pero no me quiero ir solo. Volvió a Alemania A buscar a un amor. a buscar a su pareja de vida. Sí. Y fue muy pragmático. Él empezó diciendo, ir buscando a las mujeres, a Sí. las posibles candidatas, Sí. preguntando por su nombre y seguidamente preguntando qué le parecía Sudamérica. Y Súper pragmático realmente. sí, totalmente, no perdía tiempo y la verdad que la mayoría creo que dijo que no me gusta, los mosquitos, en medio de la selva, muy lejos y sí, hasta que le encontró a mi madre, que es bióloga, realmente una profesional muy dedicada, muy científica, pero que amaba la naturaleza. Y ama todavía la naturaleza, entonces se encontraron en un baile de campesinos y ella fue arrastrada por su amiga de esa época porque no le gustaba estar con campesinos. Pero bueno, se encontraron ahí y mi papá protocolarmente, ¿cómo es tu nombre? Beate, ¿qué tal te parece Sudamérica? Me fascina, me encanta. Y ahí, bueno, muy interesante, 6 meses después se casaron. Y pasaron su luna de miel ya acá en el Hotel Cataratas, en Foz de Iguazú, y 3 días. 3 días. Y después 3 ya días. empezó. Después ella dijo, bueno, ya es hora de trabajar, vamos a buscar tierra, y bueno, ahí empezaron en carpa de plástico, primeramente, después en una casita de madera. Frutica empezó en una carpa de plástico. Así mismo, con la joven pareja de Alemania. Sí. Qué fabuloso. ¿Y vos no existías, obviamente? No, 10 años después 10 años recién. después recién Sí, nacías vos. Así Única mismo. hija del matrimonio. Sí, así mismo. Fue después de la casita de madera, imagínate, la primera crisis matrimonial fue por qué mi madre tenía que bañarse todos los días. ¿Y por qué? Eso es una crisis y porque mi padre tenía que buscar el agua del arroyo que estaba muy lejos para ir acarreando en baldes el agua. O sea que ese fue el inicio. Qué increíble. Por eso digo que es maravillosa la vida de ellos. Sinceramente es increíble. Bueno, Admirable, la verdad. admirable. Imagínate a dónde llegaron ahora. Pero después también lo que pasan con la muerte de su padre, que vamos a ir ahí en un ratito más. Bueno, también ustedes pueden preguntarse, ¿eh? Vamos a suponer que estamos en una sala de amigas. Es que en me serio. encanta escuchar lo que ella va contando Sí, también. no, es sí, apasionante. increíble. Ahora, Belén, Vamos a ver. Vos te- empezaste muy temprano sí, también. Eso exactamente. Eso te iba a decir, Belén. ¿Qué? Esto de, ¿a los cuántos años empezaste con la música? Desde la cuna dice mi mamá que ya componía y desde los 4 años. Componían llorando. No, porque dice que ella llegaba y que todos los días escuchaba la misma melodía. Y que no era ni una melodía conocida. Y que después llegaba a la casa y escuchaba la misma melodía siempre. ¿Verdad? Y bueno, tempranamente ella se da cuenta... ¿Cantaba así? Sí, cantaba en la cuna, así es. Y después ella me empezó a enseñar a tocar el teclado de oído. Ya luego comencé a estudiar a los 4 años. A los 9 ya tuve mi primer profesor de piano japonés muy estricto. Y así ya comencé la carrera en el Ateneo Paraguayo a los 12. Eso. ¿Y componías a los 9? ¿Componías A los música? 9 años sí, compuse mi primera canción. Tengo hasta ahora mi cuadernito de canciones de los 9 años. Así es, sí. Bueno, y de los contame, 9 ¿por qué dejaste un tiempo? O sea, de algo tan fabuloso. O sea que yo, de verdad, no le voy a envidiar a Belén que sea flaca y hermosa, ¿verdad? No le voy a envidiar a Belén, digamos, profesionalmente, su talento, porque es real, su belleza, pero sí que la música. O sea que si hay algo que le envidio sanamente es el tema musical. A mí me encantaría poder cantar y ejecutar algún tipo de instrumento. Sí, y nunca es tarde, Mina. No, pero nunca no. es tarde, imagínate, nunca es ¿verdad? tarde. No sé. nunca es tarde. Pero vos sabés que de verdad, y le escuchaba recién a Belén, que lo que van a disfrutar también ustedes, y realmente maravilloso, Belén. ¿Cómo hiciste para alejarte
de la música, digamos, tanto tiempo? Y bueno, porque a los 16 años, tío Charles González Paliza, que es mi tío abuelo, casado con Estelita López Mena, la hermana de mi abuelo. Pariente indirectamente. Exactamente, somos parientes, sí. Siempre terminamos en este país parientes y amigos. Siempre sí. Todos somos parientes. Entonces él me dice, vas a venir a los medios conmigo porque quiero dejarle de herencia a alguien de la familia mi profesión. Y bueno, yo me voy, yo seguía tocando siempre, cantando, qué sé yo. Bueno, pero comenzamos eso y yo me metí muy seriamente, comencé a estudiar en la facultad, tenía una beca en la facultad justamente pagando a través de la música. Y en 2006, ya varios años después de estar en radio, todavía no había tenido mi incursión en la televisión, empiezo a trabajar aquí en el noticiero central con Roberto Coronel, ¿verdad? Y allí es donde yo digo, yo necesito meterme más de lleno con esto para poder hacerlo bien. Yo estaba grabando mi material discográfico que quedó en stand-by. Yo producía a otros artistas, tenía una productora también. Hemos trabajado. Fíjate vos que yo me compré mi primer auto, no recuerdo si a los 18, 19 años, produciendo una gira de artistas paraguayos donde también cantaba yo. Y bueno, de la ganancia de eso me compré mi primer auto. Qué gusto. Después te quería contar de saber cómo hacer para vivir de la música también. Sí, y bueno, entonces para mí fue la gran oportunidad de decir, voy a hacer otra profesión que me permita vivir, que me permita ganar, desarrollarme, crecer y entonces poder hacer en paralelo la música. Pero realmente fue tanto el compromiso que me demandó y poder hacerlo realmente bien que dije, voy a esperar el momento oportuno y llegará. Si Dios quiere, llegará. Si tengo este talento, tendrá que llegar. Y bueno, 13 años después llegó. Me costó esperar todo este tiempo, pero esperé y nada, llega de la mejor manera. Luego de la pausa, ya recibimos con Belén. ¿Qué tema nos vas a hacer luego de la pausa? Voy a cantar un tema que compuse hace muchísimos años, justamente en esas épocas de adolescencia, en este caso. Es una canción que le compuse a los amigos, que se la dediqué a varias personas que son muy queridas para mí. Y bueno, va dedicada nuevamente a los amigos y bueno. Así que luego de la pausa le tenemos a Belén ya cantando, tocando el piano. Ahora traje un teclado chiquito. Así es que vamos a disfrutar de ella. Antes les digo que en Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Llama al 607-999 o anda a las oficinas de Achón, quedan en Avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Pero puedes llamar, ellos te miden, ven el espacio que tenés, o si estás en construcción le llevas el plano, y te dan realmente, bueno, el tipo de cocina que vos querés y que vos soñaste. Hacelo llamando al 607-999 o yendo a la Avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos. Vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan de... Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. ¡Hola!
¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Dirección España, casi Brasil, los teléfonos tenés ahí en pantalla, anotalos. 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiteríalmolino.com.pi. Por fin la tenemos a Belén, artista en el piano, cantautora. ¿Cuál es el título de esta canción que me decías que ibas a hacerla ahora? Podés contar, se llama. Podés contar. Podés contar, sí. Por favor, adelante. El mundo es difícil, tú sabes. La gente muy poco ayuda a cambiar. Cualquiera te llama de amigo, pero cuando necesitas no están. Yo quiero que cuentes conmigo, que siempre te acuerdes de mí al pensar, pues yo no perdí el compromiso. Cuando necesites quiero estar y poderte ayudar, abrazarte no más. Quiero estar junto a ti, aunque no sepa qué decir. Quiero verte llorar y tus lágrimas secar. No lo dudes jamás, conmigo puedes contar. Si te sientes solo, mi amigo, no sería molestia contigo estar. Más vale que cuentes conmigo, o si no, me voy a enojar. No importa el mal que tú pases, para eso es que los amigos están. Te pido me des el privilegio de darte una mano y poderte ayudar, abrazarte no más. Quiero estar junto a ti, aunque no sepa qué decir. Quiero verte llorar y tus lágrimas secar. No lo dudes jamás, conmigo puedes contar. No lo dudes jamás, conmigo puedes contar. Buena. Gracias. Realmente, ¿ustedes se dieron cuenta que es excepcional? Gracias, Espectacular Mina, muchas gracias. realmente. A ver, te venís ya. Impresionante, ¿verdad? Maravillosamente bien. No sé, me encanta Gracias, tu voz, muchísimas me gusta el tono de tu voz, adoro ese timbre de voz. Muchas gracias, Mina. Bueno, a ver, vayamos nuevamente a Cristina. Cuando fallece tu papá, ¿verdad? ¿Fallece trabajando o venía de algún lugar? ¿Cómo fue? Sí, fue una mañana de un sábado que yo le vi partir, ¿verdad? Y sentía que normalmente me iría con él, pero ahí decidí, no, muy temprano, sábado, y dejarle nomás ya ir y después cuando vuelva hacemos algo, ¿verdad? Y lamentablemente nunca más volvió.
Y fue en un recorrido suyo por el campo. Él era una persona muy pionera, muy dinámica, hacía varias cosas a la vez, ¿verdad? Y multitasking, sabemos que para mujeres ya es difícil, hombres peor, ¿verdad? Entonces no chocó contra un camión y bueno, fue en el momento. Chocó contra un camión ahí mismo, dentro del... En la estancia, sí, en la estancia. Y ahí falleció. ¿Tenías cuántos años, Cristina? 10. 10 años. ¿Y tu madre era jovencísima? Y también? ella o sea, es, sí, ella... ¿Cuántos años tiene tu madre ahora? 48 tenía. Tenía, ajá. Y ahora tiene 65. Dios mío, ¿y qué hicieron ahí? Porque tu mamá no sabía nada de negocios ni nada de estas cosas. Ella era la ama de casa que cuidaba de las cosas en la casa. La división de roles era muy clara. Mi papá era empresa, mi mamá la casa. Y muy bien iban esos roles, bueno, hasta que fallece y tenía de un día para otro toda la responsabilidad de la empresa, de algo que ella no sabía. Escuchaba nomás de hablar, ¿verdad? En la casa y eso, pero nada más que eso. Apenas hablaba el idioma y todo, porque todo su entorno había personas que hablaban en alemán, los vecinos eran alemanes también y español casi nada tenía que hablar y todo quebrado. Empezó ella a tratar de comunicarse con los funcionarios. Lo primero que dijo es, sigan con lo que venían haciendo y yo voy a ir aprendiendo. Y asumió también muchas deudas de mi padre porque él, pionero como es, invertía, crecía lógico. Y todo. O sea, tenía que hacer frente a las deudas, seguir produciendo para poder hacer frente a todo ese desafío que tu papá se impuso a él, pero que ella, digamos, heredó eso. Totalmente. Y sin embargo, imagínate lo que es una mujer así, de ama de casa, que apenas hablaba el castellano, ¿verdad? Hacerse cargo de una empresa y que en realidad, vos decís, bueno, se hizo cargo de un imperio y ella más o menos lo mantiene. Ella al revés. Cuando se hizo cargo era menos de lo que hoy es la empresa. O sea, que tenemos que decir que no es mérito solamente de famoso, heredó de tu papá, ¿verdad? Y ella lo mantiene. No. Sí, eso lo vengo corrigiendo bastante porque a veces los medios quieren mezclar las cosas, los logros de cada una de las generaciones, ¿verdad? Sí. Es entendible a veces, pero ella, el mérito que tuvo es que de 9.000 hectáreas que tenía mi padre, ¿verdad? Cuando falleció, ella me lo entregó a mí 10 años después con 19.000 hectáreas. O sea, duplicó no solamente en hectáreas, sino que también la producción, ¿verdad? Totalmente, y además en Frutica fue un hito revolucionario el extracto de tomate, que hoy en día es el caballito de batalla nuestro. Hoy en día el extracto de tomate... Que los jugos. Los jugos, sí, todo el mundo conoce. Porque claro, lo que pasa es que los jugos son espectaculares. Sinceramente. Sí, muchas gracias. Ay, todos. Pues es la fruta, en serio, la fruta impresionante. Muchas gracias. Una maravilla, realmente una calidad fabulosa. Sí, y realmente tenemos 70% de market share en lo que es extractos de tomate. Ajá. Y venimos peleando la parte de néctares y jugos con competencias muy fuertes. Coca-Cola, Unilever, Cartes, entonces... Sí. No es fácil, pero venimos, gracias a Dios, con el cariño de la gente, de los consumidores que valoran justamente la calidad y el precio. Pero el tomate es lo que usted... Sí, es el rubro más importante, ¿verdad? Claro que queremos mantener la imagen del néctar como un producto... típico de Frutica, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ahora, porque vos decís, bueno, que que cada generación y cada administración, digamos, reconocer el esfuerzo, pues es importante para el ser humano, el reconocimiento es algo importante, sinceramente. Es muy importante. Es el reconocimiento afectivo, profesional, es lo más importante, a veces más que un salario, más que una plata, más que que reconozcan lo que vos hiciste, ¿verdad? Sí. Y como vos decís, bueno, tu papá fue un pionero, imagínate, de una casa de hule, ¿verdad? Sí, llegar a las 9.000, empezar con todo eso. Tu mamá que duplicó siendo una ama de casa que ni hablaba el castellano, con una hijita y viuda, ¿verdad? Pero la gente también, digo yo, la gente de Frutica, porque respondieron a esa situación, exacto, ¿verdad? Pero es el liderazgo también, porque la gente sola, en este país y en cualquier parte del mundo, depende de la dirección, sinceramente. No hay liderazgo, no hay dirección, no funciona nada, se pierde todo, es así. Ahora, vos, y después tu sello quiero saber, en el sentido, me dijiste lo que tu mamá hizo, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí, digamos, porque tu mamá se pone los pantalones, ¿verdad? Y se pone a trabajar, hace esto que vos decís, duplica todo, hace de Frutica un imperio. Y
vos tenés actualmente 28 años, ¿verdad? Tengo entendido que a los 20 años, una niña, tu mamá, ¿qué te dice? A ver. Bueno, yo termino mis estudios acá en Asunción. Realmente a los 11 años yo me fui de casa. A los 5 mis padres me miran, ¿verdad? Y dicen, creo que necesita ir a algún tipo de escuela. Y no había escuela en Cresburgo, así que ellos construyeron una clase, trajeron un profesor y así empezó mis estudios, mi vida escolar. Y mis compañeros eran todos personas, niños, eran 5 años, 8 años, 15 años, ¿verdad? Porque nadie sabía, claro, porque nadie sabía leer ni escribir y todos estábamos en el mismo nivel, por así decir. Y con cada año se agregaba una clase más. Y llegamos al 6º grado, bueno, yo estaba en el 6º grado cuando fallece mi papá. Y mi mamá no tenía la cabeza. 6º grado de esa escuelita, digamos. Sí, de esa escuela que hoy en día es la escuela Heinfried Kress y que queremos hacer de eso un colegio, sí, con una calidad superior, porque yo para mi hijo quisiera que él tenga la oportunidad de un estudio y no tenga la obligación de ir a otro lado. Porque yo cuando terminé el 6º grado tuve que irme, ¿verdad? Me fui a Asunción, mi madre buscó una familia para mí que me adoptara, por así decir, que nosotros no conocíamos a nadie y fue también así como mi padre le encontró a mi mamá, pragmáticamente mi mamá encontró así, ¿qué tal? ¿Cómo está? No conocíamos a nadie, ellos no nos conocían a nosotros. Increíble es la historia, ¿eh? Para hacer una película. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces te envían a una casa que vos no conocías. Y tenía que haber una química propia. En algunas casas ellos no me querían a mí, en algunas casas yo no quería quedarme y así fuimos buscando y en una nos gustó a los dos la química. Empecé en una piecita. Te fuiste a varias casas entonces, ¿tuviste? Sí, fue ¿Y estudiabas en qué colegio acá entonces? En el Alguet me fui entonces. Ah, ¿te ibas al Alguet? Sí. Y cambiabas de familia. Fue antes de ingresar, por suerte, al colegio, entonces ya teniendo una familia, ahí ingreso al Alguet y termino la secundaria. Y al terminar la secundaria con esa familia, o sea, me quedé 7 años con esa misma familia, por suerte. Ellos me tuvieron que soportar la pubertad, la adolescencia, todo eso, no sé cómo hicieron. ¿Tienes hijos de esa familia aparte? Sí, o sea, que son casi como hermanos tuyos. Así mismo. Fue una experiencia muy linda vivir con una familia normal, por así decir, porque había padre, había madre, había 2 hermanos, uno menor, uno mayor, había un perrito, o sea, así... ¿La familia típica? Típico, ¿verdad? Y vos ahí ensamblada en esa familia. En ellos, ¿verdad? Integrada. Y con tu hijo, perdón, y con tus padres... ¿Cómo hacías? Entonces, ¿les veías cada cuánto? Y mi mamá es la que se quedó en el campo trabajando. Claro, porque tu papá ya había fallecido sí. y yo le veía a mi mamá 2 veces al mes. Iba cada 2 semanas, un fin de semana a visitarla. Y eso fue hasta que terminé mi colegio. Después me fui a Suiza porque quería tener un estudio universitario de otro lado. El estudio iba a ser 3 años. Y cuando entré al avión para irme, para mudarme, por así decir, ahí mi mamá empezó a decaer. O sea, entró en una depresión en la cual no pudo salir más y 1 año estuvo tratando de aguantar, pero los últimos meses ya no se iba más a la oficina, ya delegaba todo. Yo sé que tu mamá estuvo un poco mal, sí. Y no aguantó la distancia. O sea, de verme 2 veces al mes a verme 2 veces al año, fue mucho para ella y dijo, no, yo no quiero más trabajar, no tengo más ganas de trabajar por vos ni para vos. Así me dijo y por teléfono un día me llama, que justo era mi cumpleaños, y me dice, de 20, cumplía 20, y dijo, mira, yo no quiero más, así que te doy 2 opciones. O te quedas allá o venís acá ahora. Y entre volver a mi casa, por así decir, y dejar todos los estudios y iniciar con el trabajo, o quedarme en Suiza, donde no conozco a nadie, no tengo ningún vínculo, claro, en 2 semanas después ya estuve asumiendo la empresa. ¡Qué locura! Increíble, increíble. Es para quedarte con la boca abierta. Sí. No sé ni qué preguntarle. Sí. ¡Qué locura! Vamos a llamar a Tana y Juanca para hacer una película. Sí, hacer una película sobre la vida de estas 2 mujeres. Sí, increíble. Bueno, y después, porque ahí venís y quiero saber, a ver, ¿qué haces, digamos, para hacerte cargo y tu sello personal? A ver, ¿cómo hiciste? Y también con tu madre enferma, porque la depresión es una enfermedad, ¿verdad?
cómo lidiar, digamos, con una madre que por suerte parece que ya está más recuperada ahora, y quedarte vos con todo ese imperio que tu mamá, no, toma, nenita, ¿verdad? Yo, sabes que estoy cansada de la vida. Y vos sabés que eso pasa con las personas que adquieren una responsabilidad demasiado pesada para su cuerpo, ¿verdad? Y aguanta, porque el ser humano, la sobrevivencia es increíble, pues llega un momento que te pasa la factura y vos decís, ya no puedo más, y ahí te dejas estar y ya va la miércoles todo, ¿verdad? Así que tenía todo el derecho tu madre a sentirse mal con porque con no todo era, aquello, no ¿verdad? era algo que No ella era lo quiso propio, hacer, ¿verdad? claro. O sea, ella lo hizo por amor a los 20 años que ella acompañó a mi padre, y encima por no perder el futuro de un legado que había dejado justamente ella. Es mi mucha papá. responsabilidad de repente para un cuerpito, ¿verdad? sí. Pero por eso vamos a hablar contigo después, a ver que tampoco, digamos, no asuma una responsabilidad más. Yo siempre digo la vida por encima de todo, ¿verdad? Bueno, y sobre todo que ella tiene también un hijo, que después hablamos de eso. Ahora, este tema de retomar la música, Belén, ¿verdad? Retomar la música en este país. A ver, ¿qué te impulsó a retomar? ¿Es el amor a la música? No, porque se te abrieron algunas oportunidades. Porque yo digo, ser artista en el subdesarrollo, ¿verdad? No es igual, porque yo te estaba mirando y yo pensaba que mientras cantabas y lo haces muy bien, o por lo menos a mí me gusta, yo no entiendo, no soy obviamente técnica en el tema, pero o me suena o no me suena, me llega o no me llega, me gusta o no me gusta, ¿verdad? Y yo lo escucho porque mis nietas están enloquecidas con Tini, con Violeta. Ahora yo pensar que, mira que esta chica Belén, si tuviera una productora, que sé que tenés una productora maravillosa, pero digo, tener Disney, por ejemplo, ser nomás, te digo yo, una talentosa, como es Tini, como es esta chica Violeta, pero tener una infraestructura como Disney, por ejemplo, y vos en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué uno siente como artista? A ver, en el sentido, sabés que tenés talento, te gusta lo que haces, pero sabés también que nuestro mercado es difícil, pequeño. Bueno, digamos. primero que no estamos en la misma época en la que estábamos antes, ¿verdad? Segundo, que el hecho de poder trabajar para difundir el arte y el espectáculo paraguayo todos los días de mi vida, porque ese es mi compromiso, eso es lo que hago ya hace varios años, me da también la fuerza, digamos. Primero, para nunca dejar eso, porque eso ya forma parte de mi vida y no creo que lo pueda dejar de hacer nunca, porque amo eso. Y me siento demasiado comprometida con el hecho de promocionar lo que hacen los demás artistas y promocionar la cultura del arte para que se pueda consumir más en el Paraguay, porque creo que es fundamental en el marco de un Estado. Claro, porque en si el no marco se de un promociona, país. ¿cómo se va a consumir? Así es. Y por último, sí, realmente me empujaron mucho, me empujaron durante muchos años Óscar Falala y Sergio Cuquejo, a quienes tengo un amor muy especial. Ellos venían empujándome hace mucho tiempo y yo no me animé. Hasta que el año pasado, inclusive que yo tenía piano, tenía todo, dejé el piano, se me fundió el piano, no compré más, ya no, así estaba, hasta que el año pasado dije, bueno, dale, está bien, voy a volver, les prometo que voy a volver. Me compré el piano, es todo lo que hice. Seguí tocando, cantando. Y bueno, este año ya, bueno, por esas cosas de la vida que uno se topeta con esas casualidades, en una reunión en su casa, por un evento que yo tenía que conducir en la casa de Berta Rojas. No, de Berta. en la casa de Berta Rojas, sí. Me escucha, ella me había escuchado primero en casa y luego me obliga a cantar en su casa, frente al productor argentino Popi Espatoco, que fue productor de Mercedes Sosa por muchos años. Mira vos. Ganador de un Grammy también con el disco Cantora de Mercedes. Y entonces ella me obliga, yo me despido y le digo, bueno, chao, un gusto. Habían otros artistas de primer nivel, o sea, yo no tenía nada que hacer ahí. Y entonces me dice, vos no te vas de mi casa, te vas al piano así, con esta seña. Te vas al piano. No, Berta, ¿cómo yo voy a cantar? Yo no puedo. Claro, Berta, me encanta. No, te vas al piano, no te vas de mi casa sin cantar. ¿Pero qué voy a cantar si yo no sé ni la letra de mis canciones? Que por cierto tengo más de 200 canciones compuestas. Dios mío. Sí, que están allí guardadas, algunas nuevas ya. Y nada, entonces allí canto un tema, le dije, está bien, voy a cantar un tema que Mercedes Sosa cantaba, porque es una canción que me acompañó en la infancia, qué sé yo, canto ese tema y allí soy pan, soy paz, soy más. Amo ese tema. Una canción hermosa. Sí. Entonces, bueno, Popi, no me gusta decirlo, pero es la verdad, él se quedó impresionado y entonces me dice, quiero escuchar un tema tuyo. Entonces le canté esta canción, que apenas sabía la letra. Y nada, entonces Popi viene y me agarra, como diríamos nosotros los paraguayos, me dice, vos tenés que volver, enfrenta a todo, vos tenés que volver, vos tenés talento, tenés que hacerlo ya. Le llamó a Berta al día siguiente, Berta también me dijo, me agarró también Ana María Scapini en el concierto que yo le había presentado a Berta unos días después. Luego me llama Berta a la casa de vuelta, volvemos a hablar y así se empieza a gestar, además de una amistad súper linda, también digamos ese empuje que empieza a darme ella para retomar esto. Y lo que sale de todo esto, porque me ponen entre la espada y la pared, ambos, o sea, Berta me dice, mañana quiero una canción nueva, dentro de 2 días quiero un pop,
Dentro de 2 días quiero un Latin bailable. En 4 días quiero tal cosa. Y me empieza a presionar así, ¿verdad? Está bien, Berta. Ok, Muy bien. perfecto. Y entonces, nada, empecé a responder a esas exigencias y comenzamos a trabajar. Y bueno, nada, de esto surge el festejo de los 50 programas de La Naranja, que lo vamos a emitir el domingo 4 de septiembre. Lo lanzamos con un formato que es La Naranja Unplugged. Yo hace mucho tiempo quería hacer un Unplugged y realmente Berta viene a revivir esta idea. Me dice, ¿por qué no hacemos un Unplugged? Pero Berta, ¿cómo vamos a hacer? Y tenemos que sacar los recursos. Me dice que no, cantá vos. ¿Por qué voy a cantar yo? Sí, cantá vos, hacer un Unplugged. Y vamos a sacar esto, yo lo voy a producir. Entonces ella es la productora ejecutiva de este formato. El año que viene vamos a sacar nuevamente 3 Unplugged con La Naranja. Un Unplugged es un concierto más íntimo, un concierto más cercano con la gente, donde generalmente no se utilizan también, pero generalmente no se utilizan instrumentos enchufados, electrónicos. Y bueno, entonces finalmente surge esto que ya lo grabamos, fue hermosísimo, acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional, con algunos de ellos. Estuvo dirigiendo y haciendo los arreglos el maestro Sergio Cuquejo, bajo la producción ejecutiva de Berta Rojas. Y bueno, allí me animé, presenté... Espera, ¿esto está todo grabado? Esto está grabado, lo vamos a emitir en el festejo de La Naranja el domingo 4 de septiembre a las 21 horas, donde con esto, por así decirlo, vuelvo a la música. Sí. Con toda esta espalda que me está cubriendo. O sea, estamos hablando Oscar, Sergio, Berta... Los mejores. Que me están acompañando más que nada y bueno, qué sé yo, Berta, por ejemplo... Viste que yo no entiendo en serio, obviamente, no sé, pero me di cuenta que realmente es un talento, sinceramente cuando escuché, y imagínate si se juegan por vos, en serio, Berta, Fadlala, Sergio, productor que estás diciendo, ¿verdad? Sergio Cuquejo. Claro. Tenemos el apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con quien porque queremos. ellos que entienden, ¿verdad? Pero yo siempre digo, uno no necesita, el arte no necesita uno ser técnica para apreciar lo bueno, ¿verdad? Uno se da cuenta cuando alguien es buena y talentosa, sinceramente, uno enseguida se da cuenta, uno siente, porque de verdad, porque ahí está la calidad de un artista también, no solamente la técnica, ¿verdad? Sino que de verdad poder transmitir, ¿verdad? Y yo siempre digo, ponerle sentimiento, Belén, sobre todo cuando se trata de música. Hay que ponerle sentimiento a todo lo que uno hace, porque es diferente cuando uno le pone sentimiento a las cosas, ¿verdad? Pasión, sentimiento. Pero a mí me costó mucho. Pero en la música me costó mucho es tomar mucho la decisión más. porque yo decía, bueno, como yo, que estoy promocionando a los artistas todos los días y lo hago de todo corazón y con todo el amor del mundo y peleo por el trabajo de los artistas, digo, yo también me voy a presentar como artista. Y es ahí donde ellos me agarran y me dicen, pero Belén, vos sos artista, tenés que hacerlo. Y entonces, hacelo. Pero me costó mucho, Mina, me costó muchísimo tomar la decisión y bueno, la primera presentación que tuve después de 13 años en un evento de FREPA hace poquito, nada, estuvo Berta ahí parada a mi lado, acompañando con todo mi equipo y mis padres, mis sobrinos, todo como para decir, estamos acá, estamos contigo. Eso quiero que me digas luego, que me expliques, bueno, cuál es el plan. Tenemos ya lo del 4 de septiembre, sí, por ¿verdad? Supuesto, tenemos un plan, claro. Pero quiero saber, a ver, ¿qué? A partir de ahora, digamos, a partir de ahora, de ese 4 que tendrá el privilegio de compartir acá justamente por Red Guaraní, a las 21 horas de ese 4 de septiembre, bueno, a partir de ahí, ¿qué, digamos? En el sentido, digo, hay un plan, uno le puede contratar a Belén, no. Bueno, pero luego después te cuento. Ok, perfecto. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño.
Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Buena atención, ya sabes que cuando de construcción se trata, Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad en todos sus productos, alquiler de equipos, servicios de grúa, piedra, arena, cemento, todo para la construcción, stock permanente. Encontrar todo en un solo lugar, entonces te organizás, de ahí compras absolutamente todo. Esto queda en la avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anotar en el celular, porque tener una construcción, ya llamás a Mateco. 021-501-700, 501-700. Mateco, ya sabes, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ustedes se dieron cuenta qué placer que es este programa. Te cuento, viste que yo a veces viajo y eso. Vamos a dejar este programa para repetirlo, porque viste que como es un programa, digamos que no, sí, cierto, está lo de Belén, que va a ser ahora el 4 de septiembre, pero de todas maneras es un placer conversar con ustedes, chicas. Muchas gracias. De verdad, qué sensacional. Muchas gracias, Mina. Este tema de fallece tu padre, nos contás, Cristina, que tu madre te llama, vos fuiste a estudiar al exterior y te dice, no sabes que yo ya no doy más, o venís y te entrego todo a vos. 20 años, o sea, ¿se te ocurrió? Te pregunto, antes de irte, ¿en algún momento tu mamá ya te dijo que mira que vos en cualquier momento te haces cargo? ¿Te tomó de sorpresa ese día de tu cumpleaños, vení y te dejo todo? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? O sea, dijiste, Dios mío, qué loca está mi mamá, o lloraste. ¿Qué pasó por tu cabeza, como decimos acá? Y realmente el plan era terminar los 3 años de estudio mínimo, ¿verdad? Como para tener un cierto diplomado ahí, un cierto certificado en la universidad. Pero bueno, aguantamos un año y ya se notaba que ella no estaba contenta. Hasta los gerentes mismos a cargo en la empresa me llamaban y decían, ¿qué tal? ¿Hablaste con tu mamá? ¿No sabes nada? Porque estaban medio perdidos ellos. Entiendo. Así. Y ahí, cuando ella me dio la opción, para mí fue rápida la decisión, no hubo luego ninguna opción, o sea, claro, fue ir. Ahora, el cuándo nomás, yo estaba, pero en 2 años todavía me faltan, claro, y claro, bueno, no importa. Y ahora, hoy mismo, estoy súper agradecida de que así haya sido. Nada, mejor escuela que el oficio. Nunca. En una universidad te van a enseñar lo que aprendiste trabajando. No, si no hubiese sido esa decisión ni la exigencia de mi mamá de venir, no estaría acá sentada, hubiese reaccionado totalmente diferente, nada. O sea, me hizo eso lo que hoy soy, la empresa, fue asumir algo muy lindo. Los gerentes fueron acogedores, por así decirlo. Muy solidarios contigo también. Claro, o sea, sí, primero hubo muchos que tuvieron el desafío de tenerle como jefa a una señora viuda, extranjera, mujer, ¿verdad? Combinación explosiva, para Paraguay, sí. Sí. Bueno, para cualquier país, creo, pero más Paraguay. Sí, así mismo. Y a una nena de 20. Y después a una niña de 20 años. Sí, fue problemático, ¿verdad? Pero ellos ya estaban acostumbrados con el hecho de mujer, ¿verdad? Eso ya estaba digerido. Ya estaba digerido. Pero igual, una niña después la chiquilina. Ahora, ¿qué autoridad tiene una chiquilina de 20 años? Te pregunto, si bien es la propietaria, la señora propietaria, sí, imagínate, de 20. La señora... la hija de era. Claro, eso iba a decir. Empezaste siendo la hija de, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Y hoy ya no sos la hija de? ¿Hoy ya sos Cristina o seguís siendo la hija de? Y creo ¿Te que respetan ya como Cristina o no? No sé, o sea, entre las dos estamos siempre bien posicionadas. Ella dio todo de sí para que funcione. ¿Tu mamá hoy de alguna forma se sigue metiendo, digamos, o ya no? Nada. No. Ella 4 años me acompañó con muchas lágrimas y exigencias y fue muy dura conmigo esos 4 años para que yo aprenda, ¿verdad? Haga las cosas que ella creía necesarias, que se haga en la empresa, ¿verdad? Y que yo averigüe, busque, me informe, y fue muy duro, pero necesario en esa época para que yo también, a los 20 uno también tiene así su autoestima a veces elevada y cree que conoce de todo. ¿Verdad? Y bueno, yo también era así, muy terca, ¿verdad? Sigo siendo, y sin experiencia peor otra vez, ¿verdad? Entonces ella así me trataba de guiar y le agradezco un montón por eso, porque eso me salvó. Y
y bueno, y ahora hace 4 años ya básicamente sola. O sea, mi mamá me acompaña, a veces si tengo dudas, ella también me comenta, aunque no le pregunte, ¿verdad? Sí, me sí. dice. Entonces es una Pero hoy relación estás- muy light. Claro, o sea. pero hoy estás vos al frente, digamos. Sí, es sí. así. Ella es la presidenta oficialmente, ¿verdad? Sí. Pero... ¿Y tu mamá vive ahora en la casa, digamos, la ex casa? ¿Se puede decir o no que tu mamá vive ahí? Sí, todo el mundo casi sabe. Bueno, vive en mi barrio, en síntesis. Vive cerca de mi barrio. Mejor no lo Al decimos. final no Bueno. dijiste, bueno. Bueno, a pesar que obviamente mucha gente sabe. Y vive sola, ¿verdad? Con perros, gatos, ¿qué le gusta? Sí, le encantan los perros. Ah, yo también amo los perros. Yo Yo le también. pregunté. Adoro Tengo- los perros. Olivia se llama mi perrita. ¿De qué raza es tu perro? Es una golden. Ay, qué Un amor, lindo, tiene 2 buenísimo. meses, es una divina. Sí. Ah, o sea, chiquitita. Yo me pongo a tocar el piano, ella se sienta a mis pies. Miau. Me pone el pie ahí sobre el Súper pedal. cariñoso. Es hermosa. Mi perra se llama Bilu y es una chihuahua. Yo tengo que hablar de mi perra, por favor. Bueno, ¿y vos tenés perros? Sí, mi hijo tiene un perro, una perra realmente, Ajá. también una golden. En Sí, serio, un amor, ay, ¿verdad? es divina. Solo de mi casa tan chiquitita, pero realmente son divinos. Esa raza amo. Bueno, a ver, Belén, porque tenemos que ir también a luego la parte de amores. Quiero entrar, chicas, así que prepárense un poquitito. Amores, vamos a hablar de amores. Pero antes de hablar de amores, bueno, ¿cuál lo que es tu plan entonces ahora, a partir, digamos, de este 4 de septiembre, que vamos a estar ahí prendidos a Red Guaraní? ¿Qué? A ver. Ya después estamos, de en, esto, ya, ¿qué? ya estamos en la preproducción de lo que va a ser el primer material discográfico. Ah, ¿ya estás preparando Así el es, material? así es, sí. Ah, qué Estamos bueno. ya casi con el 70% de las canciones elegidas. Vamos a pesar algunas de las canciones que ya son viejas. Berta me sigue exigiendo canciones nuevas, así es que... Bueno, pero si hay viejas vamos buenas, a- ¿qué importa que No, claro, sean? pero de Porque todas son maneras inéditas estamos... igual. Sí, por supuesto que sí, pero estamos buscando, ¿viste? Uno va buscando Sí. y en esa búsqueda uno va Pero encontrando todas qué van a queda ser mejor. tuyas. Absolutamente, Temas todas son, tuyos. son mías, escritas en letra y en música. Ajá. Y con arreglo, Y- obviamente, de otra gente también, ¿verdad? ¿O no? Sí, bueno, en realidad yo generalmente hago el prearreglo, por así decirlo, Sí. porque grabo toda la maqueta, qué sé yo, la grabo toda en casa y bueno, en este caso le entregué a Sergio y Sergio le puso las cuerdas y hizo algunos arreglos y que quedó maravilloso. Ahora, ¿qué es el material que tenés pensado, digamos, por lo menos los temas ya elegidos? ¿Qué son? A ver, son... Yo básicamente hago pop y que mezclando un poquito las baladas pop, o sea, soy muy romántica, entonces canto baladas como la que escuchaste recién, que en realidad esa balada está acompañada de una batería, un bajo, una guitarra y en el caso del unplugged con las cuerdas que queda súper lindo. Y en el pop, como el pop es muy amplio, lo que hacemos es un poquito de funk, un poquito de soul, un poquito de R&B, más o menos, y un latín que no puede dejar de haber, un latín bailable que me gusta mucho. Es una canción muy ¿Y no muy tenés simpática. esa como para hacer? Tengo, pero es que no te vas a divertir, le falta el ritmo del reggaetón y le falta todo lo que le vamos a poner ahí para que Claro, pueda. claro. Pero eso únicamente- sí, pero eso vamos a poder verlo. Claro que van a verla, van a escucharla, esa verla, canción en realidad, y sí, ver vamos a- también, y el público canta y se divierte muchísimo en el unplugged con esa canción que pegó, que gustó, y bueno, espero que guste y que se escuche en todos lados. Entonces estamos en la preproducción del disco, queremos ¿Y sacar cuándo un más o video menos el disco? y a ver, nosotros queremos sacar el disco para el año que viene. Ajá. Mientras tanto trabajar en la preproducción, vamos a trabajar en estos materiales ya una vez editados, promoverlos. Queremos hacer un videoclip por lo menos y allí ver si trabajamos aquí o trabajamos afuera, porque tenemos las dos opciones. Estamos en esa ¿De búsqueda. que trabajamos aquí o afuera? ¿Qué quiere decir? Trabajar Afuera. con un productor de afuera. Estamos, Sergio Cuquejo es el que está hablando ya con productores del exterior y bueno, vamos a ver la posibilidad de hacerlo. Pero siempre en el equipo está Sergio, obviamente, ¿verdad? Claro, y bueno, claro. vamos a ver Ahora, cómo... explícame una cosa por acá. Vos ya me habías dicho, pero justamente lo de los Grammy. A ver, ¿qué es esto? Y fui aceptada como miembro votante de los Latin Grammys, lo que significa que en los procesos de votación, para que un artista, por ejemplo, Juan Luis Guerra, que es uno de los que presentó, o Alejandro Sanz, que es uno de los que presentó en la prevotación su último material, entonces yo también puedo votar por el material o no, ¿entendés? En todas las categorías. Entonces ese es un trabajo súper lindo. Es una especie de jurado. Es una especie, sí, de jurado, miembro digamos. votante, Claro. es el nombre oficial, ¿verdad? Entonces ya se llevó a cabo la primera votación, luego viene la segunda votación y ya después son Y que ellos te las envían premiaciones. todo. Te envían todo por internet, exactamente. Allí uno escucha las escucha y canciones vas y votando. uno va votando por las categorías. En una sola categoría había 800 canciones, o sea, es un trabajo terrible, sí, es un súper trabajo. Sí. Sí, honorífico todo esto. Por supuesto, así es, honorífico.
¿Y cómo fue para que te elijan o para que vos Y me eligieron porque califiques para estar ahí, digamos? Y porque yo... No es que te pongan duda tu talento, digo no cualquiera puede estar ahí, digamos. Porque yo presenté el trabajo que hice como productora, porque también soy productora artística. O sea, por ejemplo, Mina Felicia Angeli quiere grabar un disco, entonces yo te puedo componer las canciones para vos, arreglar las canciones, grabarlas y dirigirlas. Entonces yo hice eso para un artista de Miami, en realidad él es hondureño, pero vive en Miami, Miguel Ángel Guerra se llama, es un artista cristiano. Yo produje todo su disco, compuse canciones para él, entonces yo me presenté a los Latin Grammy como compositora, arreglista, intérprete, porque toqué las canciones, cantante, porque canté algunos temas en los arreglos vocales, y además como artista porque él me invita a cantar una canción con él. Entonces yo propongo eso y aceptan. ¡Qué sensacional! ¿Y esto fue, cuándo propusiste y cuándo aceptaron? Y esto se propuso en junio de este año, pero ese trabajo yo lo hice hace 4 años atrás, en 2012. En 2012 ya hice ese disco, que lo pueden escuchar en Spotify si quieren, ¿verdad? ¿Cómo lo se llama Eres la diferencia, Miguel Ángel Guerra. Y hay algunas canciones mías, él es un cantante cristiano, ¿verdad? Es otro trabajo, es totalmente independiente al trabajo de artista, ¿verdad? Me encanta. ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? ¿Vos tenés idea? ¿Cuánto? 10 en total. Qué bárbaro. Bueno, yo quería ir a la música. Ahora, ¿puedes hacernos ya un tema y después vamos a la pausa? ¿Puedes te voy a cantar una canción que te va a encantar, estoy segura. Y le va a gustar mucho a Cristina, estoy segura. Segura, sí, bueno. Sí, ahí les voy a contar. ¿Cuál es? Mientras tanto, contame. Bueno, mientras tanto te cuento, mientras que me siento aquí, ya que querías hablar de amores, y esta canción habla de amor. ¡Ay, qué romántica! Bueno. Esta canción habla de amor, se llama Así es como te quiero. Y realmente está dedicada no solo a un amor, está dedicada a mis 5 amores, que son mis sobrinos. Oki, Sebi, Mauri, Santi y Eliana, que acaba de nacer. Y que creo que es el amor más grande, más fuerte que siento hoy. Y bueno. Muy bien. Les voy a para esos cantar amores. esta canción. Sí. Es el amor que va a estar siempre, pues. Exacto, así es. Los otros son aves de paso, como diría mi mamá. Y sí, por el momento sí. Es como te quiero. Como en lo profundo, así de intenso, cuando te recuerdo. Casi un huracán dentro de mi cuerpo, la fuerza de tu voz, la luz de tu sonrisa, más que al universo y la vida misma, y todo lo que soy, o todo lo que tengo, hasta el infinito. Así es como yo te quiero, y mucho más, tanto como al mar, y así como adoro al cielo, y más allá del sol. Así es como yo te quiero, y mucho más, tanto como al mar, y así como adoro al cielo, y más. Hasta el firmamento, allá en lo inmenso, es como te quiero. Como en lo profundo, así de intenso, cuando te recuerdo. Casi un huracán dentro de mi cuerpo, la fuerza de tu voz, la luz de tu sonrisa, más que al universo y la vida misma, y todo lo que soy, o todo lo que tengo, hasta el infinito. Así es como yo te quiero, y mucho más, tanto como al mar, y así como adoro al cielo, y más allá del sol. Así es como yo te quiero, y mucho más, tanto como al mar, y así como adoro al cielo, y más. Y mucho más.
¡Excelente! Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y después entramos en el último tramo ya, lastimosamente, de esta entrevista. En lo personal, digamos, a ver las características personales de estas dos mujeres maravillosas que nos acompañan hoy. Luego de la pausa. Dale día libre a la experiencia para comentar. Jazmín, ¡Hey, hola! ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, hoy es un gran día, no puede ser un gran día, ¿eh? Realmente tenerlas estas dos mujeres acá es todo un placer. Ya tenés la tarjeta Tigo Money, porque se hace que se dice money, pero la gente... money es como la gente lo entiende, ¿verdad? Estamos en Paraguay. La nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Atención, esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en la billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos en la red Dinelco de manera cómoda y segura. O sea, aparte de poder hacerlo por celular, ¿verdad? También tenés la tarjeta, ¿eh? No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar el efectivo, ¿sabes? ¿Verdad? Como si fuera poco, por cada compra que hagas recibís pequeños paquetigos de regalo, ¿eh? También, aparte de recibir estos paquetigos de regalo, tenés todo un sistema de salud también que vos podés consultar gratuitamente, ¿eh? No esperes más, acercate a las tiendas Tigo o puntos de Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo más fácil porque ya sabés, en Tigo el centro sos vos. Bueno, chicas, ya sé que no les gusta tanto, pero tengo que... Porque todo el mundo dice, "Y, son casadas, solteras, separadas, viudas". ¿Qué son, verdad? Encima, son lindas. Entonces, contanos, Cristina, a ver, de amores, ¿cómo andamos? No, va a ser muy corto, no hay nada. No hay nada, no. Pero espera, ¿novio tuviste? Nada, sí, nada. Pero no, ¿te enamoraste alguna vez? Sí, claro, varias veces. Ah, varias veces, ¿viste? Sí, bueno, sí, estamos sí, empezando sí. bien. Varias veces te enamoraste. ¿Tenés un hijo, de hecho? Tengo un hijo, sí, él es el amor de mi vida y, bueno, mi mamá también, por supuesto. Lógico. Los dos son lo máximo. Los amores permanentes de la vida de uno, ¿verdad? Sí. Los que no fallan y son para siempre. Bueno, ¿y tu hijo tiene cuántos años? 3. 3 añitos. Pero no estás casada. No. Y ni estás en pareja con tampoco. El padre de tu hijo tampoco, ¿verdad? Y de amores, de todas maneras, ¿tenés a alguien que te distraiga? Nada. Es trabajo, naturaleza, mi hijo, mi mamá. Ajá. Suficiente, ¿eh? Sí, tenés mucho, la verdad que tenés mucho. Pero date un tiempo para el amor igual.
Vamos a ver cuándo si hay. aparece. Dale. ¿Verdad? Hecho. Cierto, porque en serio, el amor uno no puede buscar el amor. Uno tiene que estar abierta al amor, pero no buscar el amor. Eso llega solo. Ahí ¿verdad? no encontrás nada si es que buscas. Así mismo. Él llega cuando tiene que llegar y mientras tanto uno disfruta de otro tipo de afectos, ¿verdad? ¿Y cómo haces con tu hijo? Porque en realidad vos vivís en el campo, digamos, o sea, vivís allá, en Frutica. ¿Es así? Así es. Y que vivís con tu hijo y tu hijo va cuando vaya al colegio. ¿Cómo Y ya va a la escuela. Él ya hace 1 año, 2 años está en una guardería. Ahora ya en la escuela. Pero vive en la ciudad, ¿verdad? ¿O sí? No, vivo ahí donde mis padres me criaron, en la misma pero casa. No tengo idea cómo es, digamos. ¿Es un barrio, es un pueblo? Y no, es en medio del monte, así como quiso mi mamá cuando llegaron mis padres a Paraguay. ¿Y ahí vivís con él? Sí, ahí tenemos caballos, perros, todo. Un enorme jardín, al lado están los tractores, las cosechadoras, y eso que mi hijo es fascinado por eso, así que... ¿Y que ibas a trabajar? ¿Queda lejos donde vos vas a trabajar? No, o sea... son 2 minutos con el auto. Ajá, ¿y él se queda en la casa? No, él viene conmigo, le llevo a la escuela, ahí donde está la oficina, estoy a 2 minutos caminando de la escuela. Ah, sensacional. Así que estamos ahí. Yo muchas veces discuto con las personas que tenemos que contratar, a veces gerentes, y vienen de Asunción y me dicen, no, pero es muy lejos y tengo que ir 6 horas ida, 6 horas vuelta para verla a mi familia. Y digo, bueno, son 10 a 12 horas que pasás, ¿verdad?, para ir a Asunción, y calculando más lo mismo que estás acá en el tráfico en Asunción. Cierto. Mínimo 2 horas por día, 5 días a la semana, ya son 10. Ya son 10, ¿cierto? O sea, al final da lo mismo. A mí me toma 4 horas todos los días, entre 4 horas, 4 horas y media me toca manejar todos los días aquí. Wow. En Asunción. Es terrible. Es impresionante. Y el tiempo que perdés ahí, o sea, es realmente... Sí, es mucho. Ahora, ¿qué pensás hacer en el sentido, digamos, tus planes es quedarte ahí siempre hasta que Dios diga basta? No tengo planes, es mientras me apasiona, mientras mi hijo esté bien, por eso quiero reformar también la escuela para darle todas las oportunidades, ¿verdad?, que yo tampoco tuve, y que darle por lo menos la opción que si él decida que se quede. Y nada, ahí ya tenemos todo lo que necesitamos. Hay un pueblo de 4.000 personas en Cresburgo, está todo lo que haga falta, y a mí me aturde realmente venir a la ciudad, o sea, yo ya no puedo, y es increíble que muchos gerentes que vinieron de la ciudad ahora ya no pueden volver tampoco más porque sus hijos dicen, no, mucha gente y no puedo estar. Claro, y muchos ya se fueron a vivir ahí con su familia, obviamente, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Hay más gente, te pregunto, ¿cómo funciona el grupo CRES, digamos? Obviamente me imagino como allá es toda la producción, ¿verdad? Todo el cultivo, etcétera, etcétera. Hay más gente, obviamente, trabajando allá y tienen como que oficinas nomás acá, ¿verdad? Tenemos una para el tema de sucursal distribución comercial y eso, ¿verdad? Exacto, una sucursal comercial con el gerente comercial y después sus supervisores y eso que tienen su base acá en Asunción, por supuesto. Pero después el resto, de las 700 personas detrás del producto que vemos en los supermercados, están en el campo, en el día a día. Ahí, aparte, ese es tu mundo realmente. Sí, sí. Ahora, ¿y por qué tu mamá quiso venir a la ciudad? Y estuvo 20 años con mi padre, después dio todo de sí, 10 años de su vida ahí también trabajando en el campo. Después de 30 años dijo, me voy a la ciudad nomás un rato, tengo un súper ahí al lado, si quiero puedo salir al shopping, o sea, creo que esa jubilación ella se merece tener la opción si quiere estar cerca. Exacto. Bueno, y cada tanto se ven, obviamente. Sí, nos vemos una vez al mes, normalmente. ¿Y ella va también o no? No, ella hace 7 años que no va al campo. Ah, mira vos. No, se quedó, después cuando yo vine a los 20, ella se quedó conmigo 1 año en la casa ahí donde hoy en día vivo, acompañándome con la empresa, y después ya se mudó a Asunción y desde ahí nunca vino más. O sea, es una especie de corte que ella hizo eso, dijo, ¿verdad? No, o sea, fue mucho es que somos 2 mujeres bastante dominantes también, ¿verdad? Un poco tercas las dos, y estar ahí en un lugar muy, o sea, un fin de semana, una semana, lo máximo, después ya tenemos que separarnos. Porque si no, se acabó el negocio. Así es. Bueno, a ver, ¿y vos de Amores, Belén? Y de Amores, esto que te canté. De Amores, tú ya sé, tus 5 sobrinos, etcétera, etcétera. Bueno, pero de Amores, digo, hombres en tu vida. Ahora no, ahora mismo no, ahora estoy soltera.
¿Estás soltera desde hace cuánto que Sí, estás y soltera? desde febrero más o menos. Así De- que la tiempo. Siempre última- estuve de novia pero la yo. última Ahora persona- déjame tiempo de... Claro, pero la última persona no fue esa persona que yo conozco. Hubo otra después. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto tiempo fue esta última, digamos? ¿Persona duró? Porque la otra persona duró mucho tiempo en tu Muchos vida. años, sí, casi, sí, muchos años. ¿No te podemos decir? Siempre nombre? lo siempre, sí puedes decir, si todo el mundo sabe. Ah, bueno, Euclides Acevedo. Sí, nosotros porque tuvimos fue pareja de novios Euclides mucho. Acevedo mucho Fuimos tiempo. novios, me gusta más decir que pareja, porque viste que pareja se entiende Es vivir vivir juntos, qué juntos, sé yo. claro, No, nosotros novios. fuimos novios, él se fue a mi casa, le pidió permiso a mis padres para ser mi novio. Fue novio. Ajá. Muchos años estuvimos juntos, con idas y vueltas, intentos, hasta hace poco. Siempre así, pero no. Pero siguen siendo amigos y Pero todo por supuesto, esto. nos queremos, nos Claro, adoramos. Me no, encanta eso. no, Belén no, es de mi no. estilo, ¿verdad? Yo lo soy amiga de todas mis exparejas, Sí. ¿verdad? Y yo también. Pero yo amiga re en serio, también. que comemos juntos, Pero nosotros todo, también, etcétera. con todos, sí o sí. Claro que con estas dos últimas personas, Euclides y la última, hasta hoy seguimos hablando o comiendo o nos vemos, son muy queridos en mi casa. En fin, ¿por qué si una pareja no funciona, por qué tenés que cortar el vínculo? O sea, ¿cuál es el problema de seguir siendo Sobre todo amigos? si son gente buena, digamos. Porque Claro. Si fueron parte de tu vida y vos los elegiste... Fueron parte de tu vida, te acompañaron, sí. estuvieron contigo, te apoyaron. La relación no funcionó, ¿por qué no seguir siendo amigos? O sea, para mí eso es natural y normal, ¿verdad? Sí, en mi Entonces, vida también. súper bien. Yo tengo que hacer una pausa más. Pero no, me tengo que hacer pausa. Te tengo que despedir. ¿Y cuánto me queda? ¿Me das unos minutos para...? 3 minutos, wow. Te doy todos los minutos, a ver, aunque sean 3 las pasamos. No. Esto... bueno, no, quería aprovechar para mencionar, porque recibí mucha presión de mi gente, para mencionar, aprovechar los productos nuevos que estamos teniendo. ¿Verdad? Y vos me preguntaste mucho por el sello, ¿verdad? ¿Cuál es mi sello ahora después de casi 9 años en la empresa? Y bueno, tenemos 3 cosas importantes que lanzamos ahora, que son primero los jugos 100% sin azúcar, que son diferentes a los néctares. Son diferentes a los otros. Sí, normalmente uno conoce el tema de los néctares. Sí. Y ahora tenemos un 100% jugo. Los néctares son un 50% de jugo y agua con azúcar normalmente. ¿Verdad? ¿Y estos son y ahora son 100% jugos, sin ningún agregado. distingo y cómo yo compro Están ¿Etiquetados? etiquetados como 100% jugos y Siempre algunos... dice frutica, 100% jugo y la fruta. Sí, así mismo. Y Y sin azúcar agregada, eso es algo qué muy sensacional. interesante. O sea, vos le agregás si querés edulcorante, Sí, si no después, querés, pero porque no, te gusta, no hace falta. No hace porque falta. son tan buenas las frutas. Porque es una mezcla de variedades, por ejemplo, de naranja, que una es muy dulce y la otra un poco ácida, entonces mezclamos ahí como para que sea dulzura natural. Y el otro es el agua mineral natural. De los jugos estos, puro frutas, ¿verdad? Sí. ¿De qué sabores tienen? ¿Te acuerdas de memoria? Sí, tenemos sin azúcar, es naranja, mandarina. Ay, qué rico. Y un mix de mango, burguyá y naranja. Ay, qué delicia debe ser ese, ¿verdad? ¿Y ya están en todos los súperes y todo? Ya están en los supermercados, sí. Y esos son los jugos que hoy en día estamos exportando a Taiwán, a Corea del Sur. Ya se fue también a Uruguay, se está yendo. Y bueno, enviamos un contenedor a China para ir probando el mercado. Qué sensacional esto, ¿verdad? Porque si te muy abre un feliz. mundo, imagínate el mercado que se te abre. La verdad que sí. Corea del Sur es muy promisorio, o sea, lo que hoy vendo en 4 meses de ese jugo, en un mes ellos lo llevan. Qué o sea, impresionante, sí, el mercado allá. 80 millones de Lógico, habitantes. yo te iba a decir, un barrio de repente de Corea o de Japón es toda nuestra... Todo el mercado paraguayo, más o menos. Qué impresionante. Y lo del agua que me decía, porque yo recién le decía a Jenny, ¿sabes qué? Cámbiame el agua porque tiene un gusto feo. Y ahí me habló, tenés que tomar nuestra agua, me dice. A ver, ¿cómo que tienen el agua que es? Sí, tenemos un agua que se llama Génesis, que ahora en este mes Ahí está, estamos ¿eso es? haciendo. Exacto, sí, ese fue en Dubái que le estuve presentando el agua en Emiratos. Así, viste que a ellos les hace falta el agua. Entonces... ¿Viste cómo es emprendedor? Impresionante, ¿verdad? Mirar hacia los Emiratos por el tema del agua. Sí. Bueno, y el agua me decía que es mineral de verdad. Sí, mineral natural, no es mineralizada, porque se saca a sí mismo del pozo. Tenemos un pozo de 1080 metros de profundidad, que es más de 1 kilómetro, ¿verdad? Y tiene bajos minerales, es así mismo como... ¿Y es rica el agua? Embotellás. Sí, y es rica.
Y es rica porque tiene un diferenciador muy interesante, es pH 8, o sea, alcalina. Y si uno empieza a googlear un poquito de información sobre eso, tiene muchísimos beneficios. Había sido, ni yo conocía, sí. Por ejemplo, estábamos hablando justamente con Berta, ella se quedó entusiasmadísima porque preventivo el cáncer, protege las células, baja la acidez del cuerpo, como es alcalina, ¿verdad? Y nosotros hoy en día tenemos mucho problema de acidez, ¿verdad? Por la comida, el fast food y todo eso. Y hidrata 3 veces más. Entonces. Sí, realmente muy interesante. Y hoy justamente me confirmaron que hay 11 aguas mundialmente alcalinas, más de 8. En el mundo, o sea, no hay más marcas ni aguas en el mundo. En el mundo. Y estamos tenemos nosotras acá en Paraguay. Sí, exactamente. Una de las 11 aguas mundiales es paraguaya, por suerte. Así que muy orgullosa. Muy orgullosa, ¿verdad? Exactamente. No quería dejar de comentarte eso porque... No, de hecho, para el cierre les quería preguntar justamente sobre lo último, a ver, sobre esto de los planes de ustedes y todo lo que significa realmente el crecimiento, porque imagínate, no solamente tenés lo de las frutas, jugos de frutas naturales, lo del agua, sino que también toda la perspectiva que se te abre a nivel mundial con estos productos, sí, ¿verdad? Tenemos muchas ganas y el legado que yo quiero dejarle a quien me siga, ¿verdad? Sea quien sea, es justamente así como mi padre dejó todo el fundamento, mi mamá duplicó el patrimonio, hizo de frutica nacional lo que es hoy en día. Quiero haber dejado la exportación, que frutica esté en varios países del mundo, en las góndolas, así como le vemos hoy. Producto paraguayo, qué maravilla, dirigido por una mujer. Y bueno, yo no tengo jugo, pero tengo una fruta. A ver. Tengo la naranja. Ah, cierto, la naranja. La naranja por Red Guaraní, sí. Los domingos a las 21 horas, que es capítulo de estreno. Repetimos los sábados a las 22, sí. También los lunes a las 23 horas. Y bueno, todo esto de la música que también les invitamos a ver el Unplugged, que va de la mano de la tele con la música, el Unplugged que se va a emitir el 4 de septiembre a las 21 horas aquí por Red Guaraní, en mi casa televisiva, en la que me siento feliz de estar de vuelta, sí. Muy cómoda. Sí, de verdad son unos y realmente a uno le tratan súper bien, muy cómodo, uno se siente aquí. Y nada, y con la música ya, que la gente pueda seguirnos en redes sociales, @Belén Música, en Facebook, Twitter e Instagram, @Belén Música todo junto, o en los buscadores de Belén López Vargas, así también estamos en YouTube, Belén López Vargas en la naranja, entonces pueden ver el programa, las entrevistas que más les gustaron, sí. A los artistas que ya pasaron por la naranja, y próximamente también vamos a subir el Unplugged entero, vamos a promocionar estos videos, y un poquito más adelante ya vamos a salir con el disco. Y tienes que hacer ciertos conciertos y todo. Seguramente, yo no me preocupo mucho de eso, ya tengo gente que va empujando, que me va empujando, que me va obligando. ¿A quiénes tenés encima? Bueno, le agradezco mucho, y vos sabés que, viste que Mirta Legrand dice una frase que no me acuerdo más, que es importante cómo te ven, porque cómo te ven te tratan. Cómo te ven te tratan. Te tratan. Así es. Si te ven mal, te maltratan, no sé qué. Pero vos sabés que yo... en parte me gustaba su frase, pero en realidad yo le quiero decir a ustedes dos, porque son mucho más jóvenes, obviamente, que yo, por eso puedo ser la madre de ustedes, ¿verdad? Que yo digo al revés, que más importante de cómo te vean, es importante de cómo te sientas, ¿verdad? Porque si uno juega mucho, chicas, para la gradería, ustedes están muy expuestas, vos, un artista más todavía, porque jugás para la gradería, sos una persona pública como yo también, que de repente es importante lo que piensen de vos, lo que digan de vos, cómo te vean, etcétera. Pero de verdad, a mí, vos sabés, Belén, nunca me importó cómo me vean, cómo digan. Yo soy yo, hago lo que yo pienso, lo que yo creo, cuando quiero y como quiero. Sí, porque mi libertad está por encima absolutamente de todo. Y sos auténtica y así claro. Más la gente que me consuma así. Y si no le gusta, me parece sensacional que no me consuman. Te trae un poco de problemas de repente ser así, ¿verdad? Te trae un poco de problemas. Una vez me preguntaban, ¿qué no haces, Belén? Y yo lo que no hago, lo que no quiero, no hago. Exacto, así mismo. Es un poco complicado ser bueno, así. Pero y de verdad te digo, Cristina, porque sos muy joven, demasiado joven, y con demasiada responsabilidad, no te olvides de vivir la vida también. ¿Sí? Prometido. En serio, de verdad que es el valor más grande, que después cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que lo más importante es vivir la vida, no acumular ni ser famosa ni nada por el estilo, sino que ser feliz. Gracias, Mina, por el consejo. Así es que en serio, eso es lo importante. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Mira, te deseo lo mejor también. Cris, un gusto conocerte, muchísimas gracias, realmente admirable una chica tan joven y tanta por favor, acá mano a mano. No, por favor, muchas gracias. Y gracias, Mina, gracias a Mina. ustedes, Mira, todo el éxito del mundo para vos también, y sabes que te sigo siempre y nunca voy a dejar de estar agradecida por aquella vez que me había quedado sin trabajo por una reducción de personal que hubo en un canal
que ya se había nombrado en algún momento, y vos me diste una mano, me recibiste y me trataste súper bien, y me diste suerte, porque a partir de ahí me fui a CNN a hacer mi pasantía allá. Así es que gracias, bueno, no, muchísimas por favor, gracias, te quiero mucho, ¿sabes? Agradecer, está de más porque realmente Belén es un talento reconocido, así es que simplemente fue hacer un lugar para una talentosa más en ese equipo fabuloso que tenemos en Radio 1000, por cierto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Saluda a tu madre, aunque no la conozco, decirle que le deseo lo mejor también. Ahora sí, chau, chau. Hasta el próximo lunes a las 22 aquí por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes los espero por Radio 1000 de 8:30 a 12 de la mañana. Muy buena noche a todos ustedes. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.